y vamos a escuchar la palabra. Tenemos el privilegio de poder tener personas entre nosotros que están preparándose para servir al Señor. Qué privilegio como iglesia es este, ¿verdad? Varias parejas han salido de nuestra iglesia que están allí en esta faceta de preparación, y hoy pues compartirá la palabra con nosotros uno de esos estudiantes de seminario, nuestro querido Alan, hijo de la iglesia, ya empezando este año su último año. Así que damos muchas gracias al Señor por el privilegio que tenemos de poder ver cómo jóvenes aceptan el reto del servicio. Vamos a orar por él para que el Señor hable a través de él. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tener la libertad de abrirla sin temor y sin peligro en nuestra ciudad. Gracias, Señor, por que eres el Dios que se ha comunicado y que nos ha dejado allí su voluntad para que la pongamos por obra en nuestras vidas. Pedimos por Alan en esta mañana. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo le use para hablar a tu iglesia. Señor, que tu palabra sea expuesta con claridad y que tu pueblo acepte la palabra y esté dispuesto a obedecerla. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Os invito a que vayáis abriendo vuestras Biblias por la Epístola a los Romanos, capítulo 7. Sabemos que la Epístola a los Romanos la escribió el apóstol Pablo, y cuando él terminó su labor en el mundo oriental, decidió iniciar ministerio en el mundo occidental, comenzando por Roma. Sabemos que incluso tuvo la intención, ¿no?, de algún día llegar a España, probablemente a probar la paella. Pablo escribió esta epístola a una iglesia que ya existía, una iglesia que no había sido plantada por él. Sabemos, porque él mismo lo dice, que él era el apóstol de los gentiles. Pero al principio de la epístola a los romanos deja claro que esta epístola va escrita a todos los que están en Roma. Así que lo más probable es que el apóstol en esta ocasión esté escribiendo tanto a cristianos que venían del judaísmo como a gentiles. En cuanto al contenido de la epístola, no parece que el apóstol esté escribiendo como una respuesta ante un problema específico de una iglesia. En realidad, la epístola a los romanos se trata más que de una epístola, de un tratado teológico. Es como una recopilación de todo el conocimiento que el apóstol Pablo había adquirido acerca del Evangelio durante toda su vida, durante todo su ministerio. Aunque es verdad que no es un evangelio, digamos, completo, porque habla poco sobre la iglesia y casi nada sobre escatología. Ahora, hablando un poquito acerca del capítulo en el que me gustaría que reflexionemos hoy, Romanos 7, debo decir que vamos a enfrentar un texto que no es fácil. La pastora ha dicho que no tenemos peligro de abrir nuestras Biblias, y es verdad. No estamos en peligro. El peligro es no entender bien las Escrituras. Y por eso digo, este texto es difícil. Se trata de un texto duro. Si no lo entendemos bien, puede ser un texto hasta que nos haga sentir bastante mal. Lo bueno es que tiene un final que es precioso. Pero vamos a comenzar por el principio. Voy a intentar explicarlo hasta donde me sea posible, de forma que pues, podamos comprender. Vamos a comenzar por el primer versículo. Si lo podéis poner en pantalla, por favor. Vale. Versículo 1 de Romanos 7. Dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos, y hablo con los que conocen la ley, que la ley obliga a la persona solo mientras vive? Como ya hemos mencionado antes, el apóstol está escribiendo a Roma. En este versículo vemos que Pablo da por sentado que las personas a las que escribe conocen la ley. Es obvio que si son cristianos habrán aprendido ya algo acerca de la palabra, por lo tanto conocen algo de la ley. Aún así, en la mente del apóstol no solo está aquí la ley divina, sino que es toda ley en general. Como sabemos, la ley romana era muy estricta, ¿no?, y todos la conocían. Vemos que el apóstol dice que la ley obliga a la persona solo mientras vive.
Y esto es bastante lógico. La ley no puede hacer nada con alguien que ya no está, con alguien que ha fallecido. En los versículos 2 y 3, Pablo va a poner un ejemplo para que podamos entender qué quiere decir con esto. Dice, por ejemplo, la mujer casada está obligada por la ley a estar sujeta al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, queda libre de la ley que la unía a su marido. Por tanto, será considerada adúltera si en vida del marido se une a otro hombre. Pero si su marido muere, queda libre de la ley que la unía a su marido. Aquí no estamos hablando, no queremos aprender acerca del matrimonio ni nada similar. Es un ejemplo para entender lo que va a explicar después. En estos versículos, el apóstol Pablo pone un ejemplo para explicar cómo la ley ejerce autoridad sobre la vida del hombre. Y el ejemplo que usa, como hemos visto, es el del matrimonio. Lo que Pablo está proponiendo aquí es que la unión matrimonial está regulada por la ley, por tanto por la divina como por la humana. La ley lo que dice es que el matrimonio es de por vida. Dios estableció este principio. En el pensamiento de Dios el matrimonio no se puede romper. Esto es lo que estaba en la mente de Pablo y de las personas a las que escribía. Mateo 19:6 lo dice, lo que ha unido Dios, que no lo separe nadie. Pero Pablo afirma que la muerte de uno de los dos libera al otro de esa vinculación que la ley establece. O sea, que la ley dice que el matrimonio es para siempre, pero cuando uno de los dos muere, el matrimonio ya no existe. Por lo tanto, la ley ya no tiene nada que decir ahí acerca del matrimonio. De hecho, mientras los dos vivan, dice el texto que si uno de ellos abandona la relación única con su cónyuge y se une a otra persona, será considerada adúltera. Y este es un detalle importante. El texto se refiere a que la persona será considerada adúltera por la sociedad. Y eso es porque la ley lo dice así. Entonces vemos que la influencia y la autoridad de la ley sobre las personas es enorme. Pero cuando uno muere, la ley ya pierde esa autoridad sobre él. Estoy repitiendo muchas veces que la ley pierde autoridad cuando morimos, porque es una idea que se nos tiene que ir quedando. Y porque es difícil, es denso el pasaje. Entonces vamos a ir repitiendo ideas para que podamos comprender bien. Con este ejemplo, el apóstol lo que está diciendo es que la ley tiene autoridad sobre el ser humano solo mientras éste permanece en vida. Pero ¿por qué está hablando Pablo de esto? Pablo pone este ejemplo para ayudarnos a comprender lo que dirá a continuación, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La idea que Pablo está tratando de transmitir es que, al igual que la ley dicta que la mujer está atada a la muerte de por vida, la ley ata al ser humano a las consecuencias del pecado. Si vivimos bajo la autoridad de la ley, en el día del juicio seremos juzgados en base a esa ley. Y como la ley dice que el pecado se paga con la muerte, pues todo el que sea juzgado en base a la ley morirá. Pero como vemos en este versículo, Pablo dice, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Recordemos el ejemplo que ha usado Pablo al principio. La ley determina que el matrimonio es de por vida, pero si uno muere, la ley ya no tiene nada que decir. Del mismo modo, Pablo propone que hemos muerto a la ley, lo cual significa que la ley ya no puede afectarnos. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cómo hemos muerto? ¿De qué forma hemos muerto? El texto dice que morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Recordemos que Pablo estaba hablando a cristianos, a personas ya convertidas. Lo que Pablo está diciendo es que las personas que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, nos identificamos con Jesús en su muerte. Dicho en otras palabras, morimos juntamente con Cristo. Este es el modo en que morimos y, por lo tanto, la ley pierde esa autoridad sobre nuestra vida. No sé si me vais siguiendo. Lo que Pablo sigue diciendo en este mismo versículo es que morimos para ser de otro. ¿Y cómo que para ser de otro? Pues del mismo modo que la muerte acaba con la unión del matrimonio, que Pablo ponía en el ejemplo al principio, y el otro ya puede casarse con otra persona,
Lo que Pablo dice aquí es que tras morir somos libres de esa unión que teníamos por la ley y podemos unirnos a otro. Pero claro, el caso es que Pablo ha dicho que estamos muertos con Cristo. Entonces, en el ejemplo del matrimonio, nosotros seríamos el que ha muerto en realidad. Entonces, ¿cómo vamos a unirnos a otro? Entonces Pablo sigue diciendo, a otro, del que resucitó de los muertos. Del mismo modo que nos identificamos con Jesús en su muerte, nos identificamos con Jesús también en su resurrección. Y Pablo ya lo venía diciendo en el capítulo 6. Y si morimos con Cristo, creemos que viviremos con Él. La tendencia es pensar que igual que Cristo resucitó, nosotros resucitaremos cuando Él vuelva. Y es correcto. Pero en este texto ya vemos que vamos a experimentar como una especie de resurrección anterior. Dicho de otra manera, vamos a nacer de nuevo. O mejor dicho, los que ya hemos creído, hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, hemos nacido de nuevo. Hemos experimentado esta primera resurrección. Y a ver, esto en realidad no es nuevo para nosotros. De hecho, cuando pasamos por las aguas del bautismo, lo que estamos haciendo es morir a esa vieja naturaleza y nacer de nuevo. De esto estamos hablando, de esto está hablando Pablo. Por lo tanto, tenemos una nueva vida estando ahora ya no atados bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo, formando parte de su cuerpo. Al resucitar o al nacer de nuevo, entramos en una dimensión en la que la ley ya no tiene autoridad para condenarnos. Y esto tampoco es nuevo, porque el apóstol Pablo ya venía diciéndolo en capítulos anteriores. Así que también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, podemos entender aquí que la muerte de la que está hablando Pablo es sinónimo de libertad. Muertos al pecado es lo mismo que libres de las consecuencias eternas del pecado o de esa muerte espiritual. Avanzamos a los versículos 5 y 6. Dice, porque mientras vivíamos en la naturaleza carnal, las pasiones pecaminosas, que lo eran según la ley, actuaban en nuestros miembros y producían fruto para muerte. Pero ahora hemos sido liberados de la ley, pues hemos muerto a aquello que nos tenía presos, para que sirvamos bajo el gobierno nuevo del Espíritu y no bajo el gobierno viejo de la letra, o sea, de la ley. Y en estos versículos podemos diferenciar dos momentos o dos etapas diferentes. La primera etapa, que es el versículo 5, cuando vivíamos en esa naturaleza carnal, o sea, antes de haber entregado nuestra vida al Señor. La segunda etapa, el versículo 6, es ya otra etapa en la que estamos ya liberados de esa ley, después de haber entregado nuestra vida al Señor. En la primera etapa, la ley nos ataba a las consecuencias eternas de nuestro pecado, a esa muerte espiritual. El pecado que cometíamos, esas, como dice el texto, pasiones pecaminosas, tenían como consecuencia la muerte porque así lo dictaba la ley. En la segunda etapa somos liberados de esta ley, porque como hemos dicho, hemos muerto, la ley ha perdido esa autoridad, hemos resucitado, estando atados ahora a Cristo. Por lo tanto, ya no estamos atados a esas consecuencias del pecado, a esa muerte espiritual que deberíamos haber experimentado. Pablo no está diciendo aquí, ojo, que si pecamos no pasa nada, que ya no hay consecuencias. Por supuesto que hay consecuencias en vida, tenemos las consecuencias. Pero la verdad es que para todo aquel que ha creído en el Señor no hay condenación. Eso sí que es verdad. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 7, el apóstol Pablo ha estado hablando sobre aspectos de la ley, pero aparentemente negativos. Dice en Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 4:15, la ley produce ira. Romanos 5:20, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Romanos 7:1, que lo hemos leído, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Claro, vista de este modo, pudiera parecer que la ley en realidad es mala. Por eso Pablo ve la necesidad de lanzar la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, yo no hubiera conocido el pecado de no ser por la ley, y tampoco hubiera conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Aquí, en pocas palabras, lo que Pablo está diciendo es que la prohibición que expresa esta ley de Dios generó el deseo de esa vieja naturaleza, ese mal deseo. O en otras palabras,
en nuestra vieja naturaleza somos atraídos por lo que está prohibido. Es curioso que esto pasa ya desde niños. Justo ayer, viví un ejemplo. Mi madre en casa tiene un cuadro de Julia, es una foto de Julia, es grande, con un cristal, y no está colgado en la pared, sino que solo está apoyado. Está elevado, pero Julia aún así estaba encima del sofá y podía llegar a tocar, aunque no estaba intentando tocar, solo estaba mirando la foto y dice, mira papá, soy yo. Y yo, sí, eres tú. Y le digo, pero no toques el cuadro. En ese momento pensé, no tenía que haberle dicho eso, porque ya sabemos lo que va a hacer automáticamente. Efectivamente, me di la vuelta y cuando volví a mirar, ya estaba con la manita intentando llegar a tocar el cuadro. Yo le digo, Julia, y ella, papá, me has asustado. Digo, claro, no, es que habla castellano porque claro, está criándose en Madrid, pero bueno, la iremos recuperando poquito a poquito. Lo que Pablo está diciendo básicamente es esto. Si no hubiese, esto es curioso, dice que si no hubiese habido una ley que dijera no codiciarás, probablemente no habríamos sentido esa curiosidad o esa necesidad por codiciar. Igual que si yo le hubiese dicho a Julia que si no le hubiese dicho a Julia que no tocara el cuadro, probablemente solo habría mirado la foto y no habría tocado el cuadro. Lo interesante es que esa tendencia en el ser humano la vemos ya desde Génesis. No lo vamos a leer por amor al tiempo, pero ¿qué pasó cuando Dios dijo al ser humano que no podía comer de cierto árbol que estaba en el huerto? Fueron directos a comer de ese fruto prohibido. El tema aquí es ¿por qué hacemos esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos esa tendencia? ¿Por qué se nos despierta esa curiosidad ante lo prohibido? Vamos a leer desde el versículo 8, seguimos en Romanos 7, desde el versículo 8 hasta el 14. Pero el pecado aprovechó la ocasión y por medio del mandamiento despertó en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo, por algún tiempo, vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí, y me di cuenta de que el mismo mandamiento que era para dar vida, a mí me resultó mortal. Porque el pecado aprovechó la ocasión y por medio del mandamiento me engañó y él me mató. De manera que en realidad la ley es santa y el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Pero entonces, ¿es posible que lo que es bueno me haya llevado a la muerte? No, sino que el pecado, para mostrar que es pecado, se valió de algo bueno para causarme la muerte. Así, por medio del mandamiento queda en evidencia la gran maldad del pecado. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido como esclavo bajo el pecado. Son palabras muy duras, Si nos quedamos con que la ley produce la curiosidad en nosotros, estaríamos echándole a la ley la culpa de nuestro pecado. Pero Pablo deja claro que la ley es santa, justa y buena. No es la ley quien causa el pecado en nosotros, el problema es otro. Es el mismo pasaje. El problema es la palabra que está subrayada y está resaltada en negrita también. El pecado. Y aquí no se está refiriendo a los pecados que cometemos, sino a una fuerza que está en nuestro interior que nos lleva a desobedecer la ley de Dios. Pablo lo aclara en los siguientes versículos. Del 15 al 23, seguimos leyendo. No comprendo mi forma de actuar, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si no quiero hacer lo que hago, es porque considero que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza carnal, no habita el bien, porque yo tengo el deseo de hacer el bien, pero no lo logro, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Siguen siendo palabras duras del apóstol Pablo. El mal está en él, dice. El mal está en nosotros, en la humanidad.
Con esto que acabamos de leer ya podemos comprender que el problema no es que la ley nos cause esa tentación de ir hacia lo prohibido, sino que hay algo dentro de nuestro ser que es lo que nos lleva a desobedecer a Dios. Hay algo en nuestro interior que desea hacer ese mal, que desea lo prohibido. Vemos que Pablo escribe acerca de una lucha también en estos versículos, una lucha entre dos leyes, leyes que se encuentran en su interior, la ley de su mente que desea obedecer a Dios y la ley de la carne que desea pecar. ¿No os ha pasado a vosotros esa lucha de no, si yo quiero hacer el bien, pero me cuesta y sigo haciendo cosas que, ay, otra vez, Señor, perdona, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Pablo dice que hace lo que no quiere hacer, que no quiere pecar, pero lo termina haciendo. ¿No nos pasa? ¿No nos sentimos identificados con esta realidad? Aunque vivamos bajo la gracia de Jesús y ya no bajo la ley, debemos tener en cuenta que nuestra naturaleza sigue siendo pecaminosa. De momento, eso no ha cambiado. Ahora permitidme regresar un momento al árbol en el jardín del Edén. Llevo mucho tiempo pensando acerca del árbol, me parece increíble la enseñanza que hay detrás del árbol, ¿no? Y pensaba en me hacía la pregunta, ¿por qué Dios puso ahí ese árbol? A veces cuando haces esta pregunta hay gente que piensa o que responde, no, Dios puso el árbol para probar si la gente le iba a obedecer, pero sabemos que Dios no necesita pruebas para conocernos, eso no lo necesita. Por otro lado, hay quien dice que Dios puso ese árbol ahí porque tenía que darnos la oportunidad de obedecer o desobedecer. No está mal del todo, pero creo que la cosa va mucho más allá. Estoy convencido de que la cosa es mucho más profunda, que este árbol enseña una verdad muy profunda acerca de Dios y también acerca del hombre, al igual que la ley. Tanto el árbol como la ley son necesarios para que el ser humano pueda llegar a ver que su vieja naturaleza lo va a llevar a decidir hacer el mal. Pablo entendió esto muy bien y lo expresó en el versículo 24 del capítulo 7 de Romanos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo llega a un punto en que no puede hacer otra cosa que gritar desesperadamente, miserable de mí, cuando es consciente de su condición, de lo que le está pasando, porque ve que en su interior existe un dilema muy grande. Quiere hacer el bien, pero no puede. No quiere hacer el mal, pero lo termina haciendo. Es como una lucha desesperada por hacer algo que no puede. Pablo se encuentra derrotado ante esta realidad. Pero este sentimiento es bueno y es necesario. Porque el verdadero creyente debe clamar como el apóstol Pablo, miserable de mí. Porque así demostramos que realmente nos duele pecar. Realmente nos duele desobedecer al Señor. Y ahora voy a decir una barbaridad. El propósito que Dios tenía para con el árbol no era que el hombre no comiera de él. Y ahora una peor. El propósito que Dios tenía para con la ley no era que el hombre la cumpliera. Claro, esto hay que matizarlo. No estoy diciendo que Dios no quería que cumpliésemos la ley. Por supuesto que debemos cumplir la ley. Pero hay una finalidad mayor, porque el Señor ya conoce nuestra naturaleza desde el principio. El propósito de ambas cosas es que el hombre pudiera llegar a la conclusión que Pablo llegó. Soy miserable. Soy un miserable. El árbol nos sirve para ver que vamos a elegir desobedecer. Pero la ley también sirve como un espejo, ¿no? En el que vamos a vernos y nos ayuda a ser conscientes de que no hacemos el bien, de que no podemos alcanzar esa perfección. No podemos cumplir la ley de Dios a la perfección. Pero falta una cosa importante aquí, muy importante. Pablo llegó a esta conclusión porque también miró a Cristo. Y es que resulta que tanto la ley como el árbol del que estamos hablando apuntan directamente a Jesús. Pensemos lo siguiente. Dios preparó un jardín precioso con un huerto que producirá unos frutos increíbles, que unos árboles también con unas frutas buenísimas. De todas las cosas buenas que Dios hizo, lo que más nos llamó la atención fue el árbol del fruto prohibido. Por otro lado, Dios nos dio una ley para enseñarnos a vivir bien. En vez de vivir bien, en vez de vivir como esa ley dice, lo que hicimos fue lo contrario que enseña la ley.
No he mencionado a los profetas, pero pasa lo mismo. Dios envía a los profetas para que su pueblo deje de pecar, para que su pueblo se vuelva a Dios. El pueblo elige desobedecer e incluso cargarse a algunos profetas. ¿Qué pasa con Jesús? Dios decide hacerse hombre, decide habitar entre nosotros y en vez de aprender de él y darle el lugar que le correspondía, cometimos el mayor pecado que se ha cometido en la historia de la humanidad: asesinar a Dios en una cruz. Tanto el árbol como la ley como los profetas hablan acerca de la bondad de Dios y también de la maldad del hombre, pero ninguno de ellos lo hace como Jesús en la cruz. La maldad del hombre en este momento se manifestó como nunca se había manifestado antes, pero es que el amor de Dios también se manifestó en este momento en su forma más elevada, perdonando a la humanidad mientras ésta lo clavaba en una cruz. Lo curioso es que será precisamente esta cruz la que dará respuesta a la pregunta que Pablo se hace: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como hemos visto en el principio, cuando nacemos de nuevo, ya no vivimos bajo el gobierno de la ley, sino bajo el amor y bajo la gracia de Dios. Hemos sido justificados y no pagaremos las consecuencias eternas del pecado que cometemos. Ya no moriremos espiritualmente, pero esto no nos da la opción de seguir pecando deliberadamente. Recordemos lo que dice Juan en su primera carta: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Con esto Juan no se está refiriendo a no pecar nunca, a no cometer ningún pecado, porque es imposible, pero sí a vivir una vida gobernada por Dios, una vida que se deja transformar por el Señor. Mateo 6:33 nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Vivir bajo ese reino, vivir bajo ese gobierno de Dios, todo lo demás será añadido. Eso es lo que nos transformará. Pablo clamaba: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sabemos que la respuesta es Jesús. Cuando vivimos bajo el gobierno de Jesús, Él mismo comienza en nosotros un proceso de santificación. A veces pensamos que somos nosotros quienes tenemos que santificarnos. Tengo que hacer según qué cosas para ser más santo. No. Nuestra parte es dejar que el Señor nos santifique. Nuestra parte es acudir al Señor, vivir una vida como a Él le agrada. Como dice el Salmo 1. En la ley está mi delicia, en ella medito de día y de noche, en la oración, en esos tiempos con el Señor. Si en nuestra vida no pasa esto, si vemos que no avanzamos en ese proceso de santificación, siempre estamos en la misma situación, en cuanto al pecado me refiero, habrá que preguntarse qué está pasando. Porque el que vive bajo el gobierno del Señor es santificado por el Señor. Si no nos vemos como Pablo se veía a sí mismo, miserable, algo pasa. Y no estoy diciendo que tengamos que estar todo el día: ay, qué malo soy, qué malo soy, qué malo soy. No. Estoy diciendo que seamos conscientes de nuestra condición para depender del Señor, para vivir como al Señor le agrada. Pero para todo aquel que sí se ve miserable, tengo también esta palabra: ánimo. Ánimo, porque si somos capaces de reconocer esa miseria nuestra, es porque estamos viviendo bajo el gobierno del Señor. Quien no vive bajo el gobierno del Señor no puede reconocer que es miserable. Y si vivimos bajo el gobierno del Señor, sabemos que Él perfeccionará la obra que ha comenzado en nosotros hasta el día en que Jesús vuelva. Lo bueno es que la carta a los Romanos no termina en el capítulo 7, sino que sigue. Y le sigue un maravilloso capítulo 8 que nos enseña acerca de la vida en el Espíritu. Comienza así el capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y es verdad, seguimos siendo débiles en la carne, pero mira lo que dice Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
para que oremos como conviene, pues no sabemos. Y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es increíble. Esta es la nueva realidad para los que están en Cristo. Él mismo nos ayuda a superar nuestros propios obstáculos, los obstáculos que nuestra naturaleza nos genera. Dice Pablo en los últimos versículos del capítulo 8, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios, a su iglesia, si Dios mismo los ha justificado? ¿Quién podrá condenarnos si Cristo ha muerto y ha resucitado por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, que el Señor nos ayude a ser capaces de gritar, como el apóstol Pablo, miserable de mí, reconociendo nuestra condición, pero con gozo, con esperanza, porque una vez que estamos en Cristo, nada puede separarnos de Él. Y sabemos, como hemos dicho, que Él perfeccionará la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Solo debemos decidir vivir bajo ese gobierno del Señor, día a día. Quiero terminar con un pasaje muy conocido que se encuentra en 2 de Corintios, un versículo. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por lo tanto, todos nosotros, contemplando a cara descubierta la gloria del Señor, como reflejada en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a vivir una vida bajo su gobierno, una vida de santificación, una vida que nos lleve a ser más como Él. Que el Señor os bendiga.